Mota, Folha do São Paulo, de Brasil, BBC Brasil, el portal Terra, productora de TV o Globo aquí en nuestro país. 9 años en Uruguay viviendo. 9 años, una vida. 9, casada con un uruguayo además. Claro, con 2 hijitos uruguayos, mezzo brasileños. Pero, sí, instaladísima ya. Instaladísima totalmente. Pero no toma mate. No. Pero ya se definió como futbolera en algunos casos. Bueno, era bastante lógico, ¿no? Bueno, también la bienvenida para, 9 años entonces 9 aquí en años, Uruguay. Cindy Morales, Diario El Tiempo de Bogotá, Agencia Internacional AFP, 2 años y medio. Cindy, bienvenida. No tan instalada como Denise, pero más o menos. Ya te va a pasar, vas a ver. Ya te va a pasar, ¿no? Y bueno, y después Rodrigo García Melero, coordinador general de la redacción Agencia Internacional F en el Uruguay, 2 meses. 2 meses. También llevo 2 como Cindy, pero en este caso 2 meses. 2 meses, 2 meses, ¿no? Muy adaptado ya. Muy adaptado. Sí, todavía no he tomado mate tampoco. Bueno, tampoco no, que en el caso... Tengo tiempo todavía, vos decís. Yo quiero encontrar el momento adecuado. Está bien. Bueno, es un gusto que estén con nosotros y comencemos por las damas, ¿no? A ver, la que hace más años que está en Uruguay. A ver. Denise, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la política en general de Uruguay y el proceso electoral que estamos viviendo, ¿no? Claro, hay un nombre que obviamente para nosotros los periodistas internacionales es Mujica, Sí. ¿no? Hoy mismo estaba hablando con los editores de BBC justo y es impresionante que el proceso electoral uruguayo viene con mucha tranquilidad. Nosotros venimos de elecciones en Brasil Exacto. muy movidas, ¿no? Entonces BBC, aunque sea un medio internacional, está hablando para brasileños, es BBC Brasil en portugués. Entonces las notas también toman un poco esa comparación, ¿no? En Uruguay se ve con muchísima tranquilidad, o sea, ahora vimos una diferencia de más o menos 15 puntos de diferencia que no tiene nada que ver con los 4 puntos de Dilma y Aécio en su momento. Claro. Entonces la pauta periodística tanto en BBC como en Terra, por ejemplo, para los que yo estoy escribiendo ahora es ¿qué va a pasar de ahora en más? ¿No? O sea, el dato de las elecciones se entiende como tranquilo, o sea, no se espera realmente que pase nada. O sea, obviamente que si pasa vamos a estar ahí, por supuesto, pero la cabeza periodística del punto de vista del editor internacional en Brasil es, bueno, ¿qué Uruguay se viene ahora? ¿Qué Uruguay podemos esperar? ¿Y qué Uruguay es con relación a Mujica? Que es muy interesante, que los compañeros van a darme la razón, que Uruguay es otro, ¿no? Desde el punto de vista de la mirada internacional. Todo es en qué relaciones está con Mujica y en qué relación está la fuerza de Mujica con no sé qué. Es como todo un paradigma nuevo que se abre y instaló Uruguay en la pauta internacional. Brasil, un país que siempre mira para el norte, ¿no? Sabemos, el hemisferio norte tiene esa cosa con Estados Unidos, todavía con Europa, pasó a mirar a Uruguay. Yo comentaba con los compañeros que gracioso, ¿no? Que ahora todo lo que funciona es de Uruguay. Qué increíble. Hay esa y Cindy, ¿y tú, visión. con tu mirada colombiana y de periodista internacional, qué nos puedes decir de Yo todo? creo que lo que he visto es una elección en declive. Si miramos hacia atrás, en enero, todos estábamos muy expectantes de que Tabaré iba a arrasar y iba a ser así. Y luego irrumpe en la campaña La Calle Pou con algo que mueve bastante el ajedrez político, con una primera vuelta mucho más tensionante. Y ahora floja un poco, este último tramo bastante soso, creo que es más movida la campaña electoral de Peñarol que esta, así que bastante floja. Sí. Bueno, ¿y te pasó lo mismo con la imagen del presidente Mujica? ¿Están así tan llamativa? Yo creo que Mujica siempre Sí, engancha y claro. claro, el líder que se ha vuelto, el líder global, el líder regional, ha marcado mucho y sí coincido con Denise en que todos estamos a la expectativa de qué va a ser de Uruguay en los próximos 5 años sin él. Pero no sé si ha tenido un peso tan importante en la campaña. Yo me reservo un poco eso, me parece que no le daría ese papel. Ajá, y Rodrigo ya con una visión un poco más europea, ¿no? ¿Cómo has visto el proceso electoral uruguayo y estos tiempos? Yo en este caso, como no hay 2 sin 3, sí que querría reafirmar esa imagen que transmite Mujica, en este caso en nuestro país, en mi país, en España, como el líder de un cambio muy grande que ha sufrido Uruguay en los últimos años. Nosotros, desde las informaciones relacionadas con la supuesta compra del Fusca hace unos días, claro, como cualquier otro aporte mucho más político, mucho más serio, menos banal, en el momento en el que nosotros hemos transmitido una información del presidente Mujica, todos los medios clientes en España la han publicado,
cosa que quizá la imagen que transmite la calle Pou o la imagen que transmite el doctor Vázquez es mucho más o menos destacada, menos llamativa. Claro. Es verdad que el doctor Vázquez, por su pasado como presidente, en España tiene cierta imagen, hace unos meses ha sido condecorado en Salamanca, y bueno, transmite una imagen seria, una imagen de un presidente que lo ha hecho bien. Claro. Pero con respecto a la campaña, vamos a la campaña, sí, porque evidentemente el presidente tendría que estar totalmente apartado. Yo tengo sentimientos encontrados. Desde lo que fue la campaña hasta el 26 de octubre, es la primera campaña a la que yo me he enfrentado como periodista, y yo la verdad es que llegué a Uruguay y me encontré con una calle llena de aspectos políticos, con todo el mundo volcado con la política, ya sea escuchando los jingles, repartiendo listas, poniendo las banderas en los balcones, algo que en España no se acostumbra. En España es todo... claro, es una forma de llevar la política menos endémica, sí, por decirlo de alguna forma, y quizá mucho más atribuida a lo que es el lobby político de los partidos, de los seguidores de los partidos. Aquí yo creo que es mucho más popular, y sobre todo antes del 26 de octubre. Después del 26 de octubre parece que lo más llamativo o lo más interesante, por decirlo también de una manera suave, es pues la marcha de uno de los invitados que vais a tener esta tarde, Fernando Amado de Vamos Uruguay, o si me han llamado pituco, si no me han llamado pituco, claro, o bueno, parece que la supuesta subida de impuestos o no ha sido lo que ha protagonizado esa lucha dialéctica, y cosa que hasta el 26 de octubre, estaréis de acuerdo, fue el tema de la inseguridad, que parece que quedó en el 26 de octubre y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí. Yo me quedaría con esa doble vertiente de la campaña. Por un lado, la ciudadanía volcada, y por otro lado, totalmente apagada a partir de la primera Y eso vuelta. Que esta campaña, de todos modos, fue una campaña bastante diferente a las anteriores, es decir, no hubo ese fervor que se vivió en campañas anteriores. De todos modos, ustedes se plantean el Uruguay que viene, pero Denise ya conoció el Uruguay con Tabaré Vázquez, porque cuando tú llegaste acá estaba Tabaré Vázquez presidente. Hay una preocupación sobre todo, Brasil está al lado, ¿no? Siempre hablando periodísticamente. Brasil está siguiendo muy de cerca el tema de la ley, la llamada ley de la marihuana, sí, ¿no? Y en Brasil han salido como notas diciendo que con Tabaré Vázquez o con la calle Pou, la ley se va a mantener o en bajada o se va a limitar, digamos. Cosa que sabemos que nunca se ha dicho desde Uruguay. Entonces también uno desde Uruguay, yo vivo acá hace 9 años, entonces acompaño bastante y digo, bueno, mira, que es una cosa que puede caer creíble entre los lectores brasileños, pero se explica, mira que en Uruguay hay leyes y las leyes se cumplen, ¿no? También tiene una cosa un poco que ver de no entender mucho el funcionamiento del país. Hay siempre como un poco de, bueno, pero ahí viene otro, ¿no? Pero el juego sigue siendo jugado. Me parece que lo que más se espera, lo que más está expectante es eso, bueno, vamos a seguir en esa curva ascendiente de faro para el mundo, porque hay un poco esa cosa de que Uruguay, con el matrimonio igualitario, con la ley del aborto, sobre todo para Brasil, sí, en donde, por ejemplo, aborto es mala palabra, no se discute, ¿no? Y Dilma, cuando intentó poner eso en pauta en la primera elección, casi la pierde, o sea que está muy postergado, hay temas muy postergados y que el vecino no para de tratar y de hablar, y entonces se mira mucho eso, ¿no? ¿Cómo va a seguir Uruguay? De todas maneras, yo no estuve en el periodo en el que estuvo el doctor Tabaré, pero también hizo cosas de avanzada. El tema de la ley antitabaco fue una iniciativa de él. O el plan Ceibal, por ejemplo. O el plan Ceibal. Entonces, no creo que sea como tan plano, pero va a ser un poco menos llamativo, porque el Mujica además es un personaje. Claro. Entonces, o sea, ustedes diferencian el Mujica personaje con el Mujica, digamos, dirigente político. Yo hago como 3 diferenciaciones. El Mujica personaje, que lo involucra en temas como el Fusca, ¿no? Sí. No personaje que nos haga reír o algo así, sí, sino de las cosas más banales. Sí. El Mujica presidente, que puede tener muchas contradicciones, que es una persona, un dirigente que un día dice una cosa y otro dice otra, y el Mujica líder, que en ese claro. es el que más admiro, digamos. Perdón, además es que la figura de Mujica evidentemente tiene esa particularidad de personaje. Yo quisiera ponerlo entre comillas porque me parece que se merece todo el respeto. En el caso de España, transmite
una sensación de presidente de verdad. Nosotros que en España lamentablemente tenemos ahora mismo una situación de decaimiento político, sí, corrupción... descreimiento, en líneas generales. Descreimiento, sí. Pues en más de una ocasión yo he escuchado, vas a trabajar en Uruguay, vas a trabajar en un país gobernado por un presidente de verdad, que hace las cosas como considera, en el momento que considera, aunque tenga pues bueno, ciertos componentes o ciertos grupos en su contra. Yo les quería preguntar a ustedes qué opinan. Por ejemplo, Brasil, hemos estado atentos. ¿Cuántos debates fueron entre Dilma y Aécio? 5. 5. ¿Ustedes cómo ven, ¿no?, que no haya debates en Uruguay? ¿Qué les parece esto? Sí, ¿Es una característica raro. de este? A ver. Me han preguntado, ¿y cuándo son los debates en Uruguay? ¿No? Como para estar atentos. Digo, no va a haber. Pero ¿cómo no va a haber? Y la gente no pide, sí pide, pero no va a haber. Total, es un derecho también, ¿no? Nadie obliga, y más de una vez uno de los candidatos estuvo por no ir, y al final van todos, porque en Brasil eso es visto como una señal de respeto hacia el elector. También hay muchas diferencias. Brasil es un país en donde el debate político ni de cerca es el debate político de Uruguay, un poco lo que decía Rodrigo. Las elecciones se viven con mucho bullicio, pero con poco conocimiento de los programas de gobierno. El brasileño promedio no sabe cuáles son los programas de gobierno. Acá en Uruguay se debate cada línea y con casi cualquier persona. La gente sabe qué hay en el programa del Partido Nacional, del Frente Amplio. Esa es una cosa. Después, la televisión en Brasil es un poder en sí mismo. Entonces, el debate es la oportunidad de hablar con el elector. O sea, para los políticos es inadmisible no hablar, porque es su momento. Y si no habla en la tele, mucha gente no lo va a escuchar. No, acá no es tan así, me parece. Tú decías es un derecho no debatir, pero es un derecho no debatir, claro. O sea, si un candidato no quiere ir, me parece que está todo bien. Pero sorprende que no haya debates en Uruguay. Sorprende que no haya debate, porque tenemos esa visión los brasileños de que cómo no, es como, ¿y cómo habla con la gente? ¿No? En Colombia pasa igual, en Colombia pasa igual. Es una muerte política el político que no vaya, valga la redundancia. Lo han hecho, en el caso de Álvaro Uribe, por ejemplo, no fue al debate cuando en su segunda reelección, pero tenía otro contexto que no fuera, pero que no vaya y que no haya debate. Creo que en Uruguay no hay un valor social activo del debate como lo pueden haber en otros países de América Latina, y coincido con Denise en que los medios de comunicación quizá no se han puesto las riendas para que ese poder se presione un poco, porque es la forma para que suban unos o caigan otros. Es una forma para que se democratice un poco más las ideas y los programas que tiene cada candidato. Representante, candidato, ¿no? A mí me parece que celebrar un debate o no celebrarlo depende directamente de si está o no está ganada la elección. En España, en las anteriores convocatorias, ha habido debate. En la anterior, justamente en la legislatura que comenzó en 2011, entre Mariano Rajoy, que es el actual presidente, y el anterior candidato del Partido Socialista, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, se sabía o se intuía una mayoría absoluta del Partido Popular, de Mariano Rajoy. Hubo debate, en la anterior convocatoria de 2004 también, pero por ejemplo con José María Aznar, que ganó con mayoría absoluta en el año 2000, no hubo debate. Hubo anteriormente, muchos años antes, cuando tenía todo por demostrar. Cuando parece que tienes todo ganado, dices, uy, que me quede como estoy, ¿no? Parece que si voy a enfrentarme a una cámara, voy a enfrentarme a un candidato que me pueda poner contra las cuerdas, con eso de la comunicación verbal y no verbal, que tanto hemos estudiado en las facultades de periodismo, parece que bueno, a lo mejor cambian las tornas y en vez de ganar por esa mayoría, gana un poquito menos. Claro. Bien. Yo creo que también, si me permiten agregar algo, yo creo que también tiene que ver con la dinámica social de Uruguay. Como es un país chico y les encanta, digamos, decir que entre todos se conocen, que alguien intente expresarse de otra manera o que no llegue a las masas de la forma más popular, quizá a la gente le puede chocar un poco. Aún así me gustaría remarcar, si es posible, el carácter democrático de estas elecciones y de este país. Yo creo que son unas elecciones elevadas al máximo de democracia, con unas elecciones internas previas que yo creo que muchos países querrían para ellos, para poder elegir directamente los candidatos de cada partido, cosa que bueno, que es lo ideal, ¿no? O por lo menos desde una población, desde una ciudadanía es lo que se podría esperar. ¿Ustedes ven bien las elecciones uruguayas? En mi caso, y creo que es lo que se reivindicaría en España. Sí, el proceso. Además de la accesibilidad de los candidatos. Es verdad que en el caso del doctor Vázquez
es otro perfil, no tiene nada que ver, pero a todas horas tenemos declaraciones, tenemos canutazos, tenemos declaraciones a la prensa antes o después de los actos en los que participan, y son políticos que yo creo que se puede llegar a ellos. Y, por ejemplo, en España es algo mucho más complicado. En elecciones siempre se dan y se permite más el llegar a los candidatos, pero normalmente suele haber muchas pantallas de televisión en las ruedas de prensa y pocas preguntas que se permitan. Ajá. No sé si me doy a Sí, entender. no, en esta elección además se aplica por primera vez una ley de cuotas para el ingreso de la mujer en el Parlamento, que esté en las listas. Y digamos, ¿cómo ven ustedes ya el hecho de que tenga que haber una ley y la participación de la mujer en la política, acá en Uruguay concretamente? Sí, a mí particularmente me parece positiva, ¿no? O sea, en Brasil Dilma no llegó por las cuotas y todavía hay pocas mujeres. ¿Pero están de acuerdo con las cuotas, por ejemplo? Me parece que sí, Dilma está impulsionando un montón de proyectos, sobre todo de combate a la violencia femenina. Me parece que hay un tema ahí, un poco de sensibilidad a algunos temas. No es que las mujeres sean mejores que los hombres en la política, sino que hay sensibilidades a algunos temas que las mujeres, por su propia condición, instalan el debate. El aborto es la gran excepción, porque teniendo una presidente mujer ya por 2 periodos, no osamos meternos en eso, porque hay una bancada evangélica en Brasil muy grande, cada vez más grande, y hay todo un tabú religioso, y por muchos años me parece que no vamos a hablar de esto, pero hay una sensibilidad distinta. Dilma ha impulsado un montón de proyectos distintos, está construyendo casas de protección para las mujeres, y viene un poco de esa familiaridad que uno obviamente tiene con la condición femenina. Entonces me parece positivo, como la cuota a los negros, también me parece que obviamente siempre siendo paliativos, ¿no? Un puente para llegar a la equidad, pero me parece, por lo menos en cuanto a debate, muy bienvenido. Yo no estoy de acuerdo con la ley de cuotas, no me parece que sea un buen camino, me parece que es estigmatizante y que es obligar a una sociedad a llenar cierto tipo de cuota, efectivamente, sin ni siquiera pensar 2 cosas. Si la mujer se siente, o o el afroamericano, o el indígena, no sé, en el caso de mi país, o si hay de verdad personas, mujeres que puedan llenar esos cargos, porque a lo mejor no, a lo mejor hay... claro, pero si no lo hay, si la persona que tiene que llenar es un hombre, y no, resulta que ahí debe haber una mujer, como que es un poco raro, o sea, debería ser más por mérito y no por género. Y también siento que dentro de las campañas hay muy poca presencia femenina, y cuando la hay es rara. Y el ejemplo que me viene más rápido a la cabeza es el de Constanza Moreira, que hizo para mí una muy buena campaña con su lista y con su aspiración para ser la candidata por el Frente Amplio, y se encontró con un montón de obstáculos dentro de su mismo partido, y eso deja ver qué tan dominante es el género masculino. Machismo, estamos hablando de machismo directamente. Sí, dentro de ese partido. No sé en los otros, pero ese es como el ejemplo que más vi dentro de la campaña. Dentro del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio, claro. Y es verdad que, aunque estoy más de acuerdo con lo que dice Cindy, perdóname, me quedo más en un término medio, ¿no? Cuando hablamos de cuotas, me parece que es mucho más importante establecer esas cuotas en una primera etapa, en aquellos países en los que tradicionalmente pues bueno, el hombre ha sido la figura predominante, pero quizá después de esa etapa en la que parece que mujer y hombre se han establecido un equilibrio en la balanza, creo que no es bueno establecer unas cuotas. Creo que habría que bueno, permitir pues quizá dar paso a esas figuras masculinas que no tienen por qué quedarse atrás porque tenga que haber una mujer. Creo que es importante esa lucha en una primera instancia, claro. Y después, si se ha conseguido lo que se buscaba, pues mirar hacia otro camino. No hemos hablado de Lacalle, por ejemplo, ni de Pedro Bordaberry, que fueron candidatos que estuvieron en el candelero acá. Llegaron acá ahora a la segunda vuelta, Lacalle y Tabaré Vázquez, quizás un poco una mirada a ver cómo vieron las campañas de cada uno de ellos, cortito, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió bastante. Yo volví a Brasil en febrero
y por primera vez encontré los carteles grandes de la calle Pou. Todavía estaba en ritmo de internas, ¿no? Todavía no se había decidido cuál era el candidato del Partido Nacional. Me sorprendió mucho el lenguaje. Y en su momento yo comenté a mi marido, decía, como que llama atención, eso era diferente. Era diferente la campaña de Pedro Bordaberry, era diferente de la campaña de Tabaré Vázquez, era diferente de la campaña de Constanza. Tenía como una comunicación con la juventud en un lenguaje joven de verdad, ¿no? La cosa un poco de un estilo rave, forzada, con la música electrónica, claro. La edición rápida, los sintetizadores, era como todo un combo muy competente, ¿no? Y que se mostró muy competente porque de hecho fue el candidato que está en la pelea, ¿no? O sea, se muestra. Y una cosa muy importante que en ese mismo momento yo estaba haciendo una nota con Datafolia para el programa para el que trabajo No Toquen Nada, y Mauro Paulino, el director de Datafolia, decía, esas elecciones en Brasil van a ser ganadas por el que sepa comunicarse mejor con el elector. Y eso yo hacía un puente con acá también, porque acá también en Uruguay hubo como un giro también de Tabaré Vázquez rumbo a la comunicación. Hubo un momento en que se retrajo mucho y después se abrió de nuevo. O sea que obviamente ahí hubo una detección, en mi opinión, de que bueno, yo tengo que salir un poco a la cancha, claro, aunque no debata, porque la comunicación está en riesgo. Creo que, solo para redondear, el factor Mujica me parece que lo que instala, por lo menos en nuestra visión de los editores para los que trabajo en Uruguay, es una humanización de la política. O sea que el político ya no puede quedar en su gabinete y necesita en algún momento acenar con la accesibilidad, con la humanidad, con la perra, sí, con la pesquería. Es como una cosa que ahora es un paradigma, ¿no? Claro, claro. Con La Calle me pasa algo raro, porque su campaña me gustó mucho, me parece que impactó, me sorprendí a mí misma cantando los spots, así que sí, yo realmente impactó. Y me gustó que en un país tan predominantemente con población de edad avanzada, sí, un joven irrumpiera de esta manera, apostándole a los jóvenes, apostando a ese tipo de música como, sí, de jóvenes. Sí. Pero creo que también fue castigado por joven. También. Sí, entonces es como, me gustas por joven, pero te castigo por joven. Yo vi eso en su campaña. A veces creo que no supo canalizar muy bien sus ideas, y todo se quedó como en lo nuevo por lo nuevo y muy sin ideas. Pero me gustó su campaña. Y con Bordaberry me aburrió un poco, me aburrió. Sí. Y me terminó de aburrir en el momento en el que fue al atril de la calle Pou, 5 minutos después de saber que no quedaba, que había perdido la primera vuelta. Y ahí creo que... ¿Y Tabaré Vázquez? Tabaré me parece alguien muy serio, que le puede dar que le dio el tono de volver al doctor, al presidente, al candidato, a la persona alejada, pero eso le daba también un tono de soberbio, Esa creo que fue creo que en la primera parte de su campaña no logró calar en una clase media que lo votó en su primera campaña, que sí, volvió a votar al frente en el tema de Mujica, en el mandato Mujica, pero que ahora le hace cuestionamientos. Y creo que por eso tuvo que dar ese giro en la primera vuelta, para captarlo. Creo que en la primera vuelta sí, el protagonista fue La Calle Pou. Y Rodrigo, ¿tú qué opinas de los candidatos? A mí me parece uruguayos? Que hay un La Calle Pou y un Bordaberry antes y después del 26 de octubre. Por lo obvio, ¿no? Primero por la decepción de La Calle Pou de no llegar a donde pretendía haber llegado, y Bordaberry por todo lo que se ha revuelto después de pues tampoco llegar donde esperaba llegar internamente en el partido. Creo sinceramente que La Calle Pou es un hombre más de futuro que de presente, que no transmite quizá esa imagen de hombre de Estado que pueda transmitir Tabaré Vázquez. Y me parece que además... Por ahora, sí, por eso digo más lo del futuro, porque, bueno, si miramos al 2020, será una época muy de regeneración en el Frente Amplio. No tenemos que olvidar pues que, bueno, el doctor Vázquez tendrá una edad, no podrá además tampoco concurrir a las elecciones, y habrá una regeneración. Entonces yo creo que sería más su momento.
un momento en el que ya se ha dado mucho más a conocer entre la población y un momento en el que yo creo que pueda él caminar más seguro, que me parece que es lo que le falta, un poco de seguridad ante los votantes. Y bueno, Bordaberry, sinceramente, a mí me ha transmitido confianza. Quizá he tratado mucho más con él que con la calle Pou. Claro. Y bueno, creo que su problema ha sido más de partido que de él mismo. Claro, claro. La rúbrica de Vázquez también, viendo el futuro. También yo creo que ha sido el más constante. No hablo tanto de un Vázquez antes y después de las elecciones, ha sido más constante porque en ningún momento se ha dado a ver, tanto como los otros candidatos que tenían quizá más que ganar, bueno, luchaban por ganar. Yo creo que Vázquez se ha mantenido constante, sabe que tiene también que demostrar mucho, porque hasta ahora ha demostrado en su anterior etapa de gobierno lo que ha demostrado, y ahora tiene que mantenerlo, porque claro, quizá la figura del doctor, como decías antes, pues está ahí, pero tiene que cumplir durante 5 años más con lo que eso conlleva, 5 años largos. Bueno, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros hoy, realmente ha sido un placer escucharlos. A vosotros, y gracias por haberme dado la oportunidad de ser la parte masculina de mis dos compañeras de mesa que me ha dado gusto conocer, de verdad. Bueno, Denise, Cindy y tú, Rodrigo, muchas gracias, a los tres por haber estado. Gracias a vosotros. Realmente. Bueno, amigas.